¿Está presente? Fred, Presente, doctor. correcto. Ya, Daniel Rodrigo Guerra, Daniel Barrientos Quispe, John Ventura, Karen Mayumi Arcos, delegado, ahí tienes, ¿ya? Una idea. Ya, vamos a iniciar entonces la presentación de la teoría correspondiente a hidatidosis o también llamado Echinococcus granuloso. Vamos a ver dos tipos, hay varios tipos. El más importante y de importancia para el ser humano es la del Echinococcus granuloso. De alguna forma también el multilocular. ¿Ah? Gracias a Xiomara. Eh, Esto es una patología que todavía lo vemos muy frecuentemente en la parte quirúrgica y también en la parte médica. Vamos a ver nosotros que pacientes que están en contacto con la ganadería, ¿no? Con los animales, ¿no? Con los vacunos, ¿no? Con los ovinos y también con los perros, los gatos, etcétera, los zorros, que también van a ver, tienen que ver mucho con el ciclo vital de esta patología. Y el hombre de manera, digamos, accidental o generalmente ingiere la oncófera, ¿no? Y se va a dar la enfermedad en varios órganos, que en detalle lo vamos a ver más adelante. Existe el diagnóstico cada vez mucho más preciso, ¿no? Y también nos vamos a valer de la serología y también de las imágenes, como es la ecografía, como es la resonancia magnética, y el tratamiento podemos llevarlo a cabo a través de la medicina, los fármacos, como es el albendazol, o también la parte quirúrgica cuando es necesario. Eso lo vemos más adelante. Bien, dicho esto, vamos a entonces empezar, ¿no? La primera lámina, Xiomara, un poco de la historia sobre esta patología denominada hidatidosis, ¿no? Empieza en 1801, ¿no? Cuando este investigador Gose, en 1782, observa ya los primeros gusanos vesiculares granulosos, pero el que le dio el nombre y le pone lo estampa su nombre digamos, hidatiosis es Rudolfi, ¿no? En 1801. En la parte de Sudamérica, allá en el país Uruguay, ¿no? En 1937 ya se establece una relación entre lo que es una hidatidosis animal con la hidatidosis humana. Entonces empieza a buscar cuál es el mecanismo de contaminación de este parásito en el ser humano, ¿no? Entonces empiezan a relatar ya la historia. El perro fue importado al Río de la Plata por el primer adelantado don Pedro de Mendoza, ¿no? Acuérdense que obviamente toda esta parte fue conquistado, ¿no? Por los portugueses y también por los españoles, ¿no? Junto a don Pedro de Mendoza también vino el primer ganado que fue aniquilado por los indígenas, ¿no? Y ahí empieza la historia y obviamente también la enfermedad. Entre 1535 y 1601, justamente en el Río de la Plata, Argentina, se pobló de bovinos, Brasil y ovinos también en Perú. El tipo merino es uno de los, digamos, las especies de los carneros que tenía buena cantidad de carne como también una buena cantidad de lana, ¿no? Y era muy requerido. Siguiente, Xiomara.
Es así, entonces, que mencionaba que la infección del ser humano por este equinococo granuloso es de manera accidental, ¿no? Y realmente al comer de repente estos elementos, digamos, estas vísceras contaminadas, ¿no? El ser humano actúa como un huésped intermediario en un ciclo vital que normalmente tiene lugar en otros animales, como lo vamos a ver más adelante. Es por eso que digo que en forma accidental, ¿no? Y no tener una buena, digamos, clasificación de de estas vísceras contaminadas, hace que el hombre se contamine y dé la enfermedad, ¿no? Los gusanos adultos del Echinococcus granulosum se encuentran en la naturaleza en el intestino de los cánidos, en este caso, ojo, perros, zorros, lobos, coyotes, chacales, ¿no? Ahí donde estos gusanos de esto equinococo es su forma, su hábitat, ¿no? Mientras que el estado quístico larvario se desarrolla en los herbívoros, como es los corderos, la vaca, los cerdos, los ciervos. Entonces tiene que haber este binomio para que exista justamente esta enfermedad. Siguiente. Aquí tenemos nosotros la clasificación de las especies, las cepas y el genotipo de Echinococcus. Van a ver en la columna de la izquierda las especies que nos interesa al ser humano. Está el Echinococcus granuloso y el otro es el Echinococcus multiloculares. Pero esto no quiere decir que hay otras, ¿no? Como es el Echinococcus equines, el Ortepli, el Echinococcus psiquicus, también el Bogeli y el Oligarctus, ¿no? Nos vamos a enfocar básicamente en el granuloso, ¿no? Donde hay varias cepas, como ven ustedes, ¿no? En la oveja, en el búfalo, el camello, el cerdo, etcétera. Y los huéspedes intermediarios, son como mencionábamos anteriormente, este equinococo granuloso van a ser los porcinos, los bovinos, en este caso los caprinos, camellos y también los macrópodos, ¿no? Y como ven también las ovejas tienen una importancia inusual. La enfermedad básicamente va a ser la enfermedad quística unilocular, ¿no? Y los huéspedes definitivos conocidos para este granuloso está el perro, ¿no? El zorro, el chacal, la hiena, ¿no? Mientras que en el otro, que es el equinococo multiluculares, va a ser el zorro, el perro, el gato, lobo, el mapache y el coyote como huéspedes definitivos más conocidos, ¿no? Esto de acuerdo a lo que menciona la OMS, ¿no? Siguiente. Vamos a ver un poco en detalle ya lo que es este Echinococcus, ¿no? Ahí ven ustedes en la parte izquierda, ¿no? En la forma adulta de este parásito. Pertenece a la clase de los céstodes, la familia de los Lotaniidae y el género Echinococcus. Se estipula que hay más de 16 especies de Echinococcus granuloso, ¿no? Siguiente. Igualmente, vamos a ver nosotros la estructura, ¿no? Como habrán visto en esa figura, y más adelante también vamos a tener la oportunidad de verlo, el gusano tiene un escólex, la parte de la cabeza, ¿no? Donde tiene cuatro discos succionadores, doble círculo de ganchos, donde justamente permite adherirse al intestino o al hígado, donde, al órgano diano, ¿no? Otra parte es la estrófila, ¿no? Ese estrófilo que contiene tres proglótidas. Estas proglótidas son importantes porque una de ellas va a ser la inmadura, la otra la madura y una la grávida, ¿no? Entonces ya tenemos dentro de la estructura de este equinococcus, el escoles, la estróbila conformada por estas proglótidas, ¿no? Y también tenemos los huevos, ¿no? Que son producidos en el intestino de los cánidos, de los perros, por el gusano adulto y eliminados con las heces, ¿no? Y al ingerir justamente estos huevos, ¿no? El vacuno, en este caso el cerdo, el carnero, se puede contaminar. Siguiente.
tenemos en imágenes justamente el escoles en la parte izquierda y la estróbila justamente con estas proglótidas, ¿no? Y también la derecha, una proglótida grávida, ¿no? Siguiente. Aquí tenemos la hidátide, ¿no? Que es la larva, ¿no? La oncósfera, que tiene características como es la pared, ¿no? Esta pared es importante porque va a tener una cutícula, ¿no? Muy dura a las temperaturas, al frío, al calor, y también la otra parte que se llama la lámina germinativa o prolígera, ¿no? Va a permitir justamente la progresión internamente de esta hidátide, ¿no? Estos escolices, las vesículas, ¿no? La parte de la cutícula vamos a ver ahí también. Y en la parte inferior vemos una imagen del escólex invaginado, ¿no? Y también tenemos el coge evaginado. Siguiente. Nuevamente tenemos acá un esquema, ¿no? Van a ver ustedes justamente ¿no? Estos quistes hijas, ¿no? El líquido hidático, obviamente dentro de este quiste, importante porque tiene un efecto anafiláctico muy poderoso, ¿no? Y la pared del quiste, aquí vamos a ver que tenía un periquiste, un exo y un endoquiste, ¿no? Siguiente. En cuanto al líquido o al contenido de esta hidrátil, vamos a ver nosotros que el líquido es de un color incoloro. Está compuesto por agua 98% y tiene una propiedad altamente antigénicas, ¿no? Y aquí muy importante que años atrás, obviamente, podría producir un shock anafiláctico en la sala de operaciones y el paciente fallece, ¿no? Pero esto con ya las nuevas técnicas ha sido mejorado, ¿no? Vamos a ver también los elementos figurados, como ven ustedes en la parte interna, las vesículas prolígeras, los protoescólices, los ganchitos y las vesículas hijas, ¿no? Siguiente. En relación al huevo, vamos a ver que tiene un tamaño de 30 a 40 micras. La forma es elipsoide o esférica. Tiene una gruesa cubierta radiada, definitivamente, ¿no? El contenido de este huevo básicamente va a ser el embrión, el hexacanto o también denominada oncósfera, ¿no? La resistencia, como mencionaba, es altamente resistente al calor, al frío, a la humedad, etcétera, ¿no? Ahí vemos microscópicamente una Echinococcus granuloso. Lo que estamos viendo es el huevo, ¿no? Pregunta de examen. Siguiente, práctico, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a producir justamente esta enfermedad de la hidatidosis, ¿no? Mencionábamos que el ser humano de forma accidental puede ingerir estos huevos en el estado larvario, vale decir con esos 6 ganchos que la oncósfera. Esta oncósfera penetra la pared intestinal definitivamente y pasa al torrente circulatorio, ¿no? Y de esa manera puede llegar al hígado, a los pulmones, al sistema nervioso central, a los huesos, al riñón, etcétera, ¿no? De esta manera puede producirse la enfermedad. En las vísceras de los herbívoros sucede el mismo ciclo, ¿no? Cuando muere un herbívoro como consecuencia del ataque de un perro o de otra manera ingiere quistes que producen gusanos adultos en el intestino del depredador, ¿no? Con la que el ciclo se completa y se reinicia la producción de huevos, ¿no? De esta manera va a ser siempre estos herbívoros, ¿no? Que nosotros ingerimos, ¿no? Como es el porcino, el carnero, los ovinos y el perro, ¿no? Los coyotes, el zorro van a completar justamente el ciclo, ¿no? Siguiente. En el ser humano, estas larvas forman un quiste, ya te digo,
unilocular, como mencionábamos, ¿no? El Echinococcus granuloso, ¿no? Que está envuelta por una membrana germinativa laminada. Esto, obviamente, esta membrana da lugar a una estructura en su pared llamada vesículas, como mencionábamos en la imagen, vesículas prolígeras que se desarrollan en las cabezas, que son los protoescólices de los gusanos, ¿no? Estas vesículas, definitivamente en madre, pueden originarse vesículas hijas, que también producen protoescólices y cápsulas. Los quistes progenitores y los quistes formados a partir de aquellos acumulan un líquido a medida que van creciendo, ¿no? El crecimiento es lento, puede ser por años, ¿no? Mencionaba también que este líquido es altamente antigénico. Siguiente. Aquí tienen, por ejemplo, este líquido es potencialmente tóxico, ¿no? Puede llegar a la muerte, ¿no? Entonces, ahí nuevamente vemos la estructura y la fisiología, cómo se produce justamente la enfermedad, ¿no? Las vesículas prolígeras y las vesículas hijas se desintegran finalmente en la quiste madre, liberando los protoescolios acumulados. Se depositan en el fondo del quiste formando la llamada arena hidática, ¿no? Dentro de la oncosphere, ¿no? Este quiste unilocular que da el Echinococcus granuloso, porque solamente es un solo quiste, mide aproximadamente unos 5 centímetros. Pero ojo, puede crecer de 1 a 5 centímetros cada año. Se ha descrito, la literatura menciona quistes de hasta 20 centímetros que contienen 2 litros de líquido quístico. Vean la cantidad, ¿no? Y el tamaño. El quiste puede destruirse y acabar calcificando con el tiempo, ¿no? O puede presionar, como vamos a ver en la parte de la clínica, hacer presión a otros órganos y dando lugar a algún tipo de enfermedad. Siguiente. Vemos en el lado izquierdo justamente un quiste equinococcus del hígado, ¿no? Van en la sombra, van a ver ustedes, ¿no? Un quiste multilocular, ¿no? Eh, donde van a ver una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ¿no? Quistes que está en la parte del hígado, ¿no? Y del lado derecho vamos a observar nosotros ya el aspecto macroscópico del quiste del equinococcus en un tejido hepático, en el hígado, ¿ven? Por eso cuando se consuma el hígado tienen que fijarse ustedes también, ¿no? Estas estructuras que pueden corresponder a un quiste. De ahí la importancia que debe ingerirse estas carnes de, digamos, camales oficiales y certificados, ¿no? Que no vengan de unos camales clandestinos que pueden traer este tipo de enfermedades, ¿no? Siguiente. Ahí tenemos justamente el ciclo vital del Echinococcus granuloso, ¿no? Es necesario justamente el huésped definitivo va a ser estos carnívoros, ¿no? Como es el perro, ¿no? ¿Qué va a pasar, no? Van a ver ustedes que de manera, este perro, al ingerir justamente, ¿no? Estos huevos, estas son cófaras esta vísceras de un animal enfermo, ingiere y desarrolla justamente la forma adulta en el intestino delgado del perro. Y una vez que se reproduce, elimina justamente los huevos embrionados, el exacanto, en las heces, ¿no? Y los animales, digamos, al ingerir sus alimentos, que son, como bien decíamos, son herbívoros, ¿no? Pueden contaminarse, ¿no? Estos vacunos. Y el hombre, definitivamente, también en forma, al ingerir estos, digamos, carnes contaminadas, ingiere también la oncófera, penetra, como mencionaba, el intestino delgado y llega al torrente sanguíneo y desarrolla la enfermedad donde en el hígado, en los pulmones, ¿no? Que es lo principal, ¿no? Puede desarrollar también en los huesos, el riñón, el sistema nervioso central, etcétera, ¿no? Siguiente. Nuevamente tenemos acá el perro y el carnero
juega un papel importante dentro del ciclo vital del Echinococcus granuloso. Siguiente, rápidamente, vamos a ver también acá este Echinococcus, ¿no? Cómo tiene que ver los perros, los lobos, ¿no? Como obviamente huéspedes definitivos, y el carnero, obviamente, al ingerir estos huevos contaminados, van a dar lugar a que el ser humano también se contamine, ¿no? Y vamos a tener nosotros hidatidosis, no solamente en el hígado, en el pulmón, que es más común, ¿no? También puede haber en el páncreas, en el riñón, en el intestino, en el hueso, en el sistema nervioso central. Siguiente. En relación a la epidemiología del echinococco granuloso, obviamente tiene que ver con la cría de ganados ovinos en muchos países de Sudamérica, Europa, África y otras latitudes, ¿no? El ser humano, en consecuencia de agua o vegetación contaminada, así como la transmisión de mano a boca por ese de estos cánidos que contengan huevos viables, ¿no? Entonces, la ingestión de enterócoras va a dar lugar justamente, ¿no? En América del Sur, los países altamente endémicos son Argentina, Brasil, ¿no? Río Grande do Sul, ¿no? Chile, Perú y Uruguay, ¿no? Aquí en el Perú tenemos la zona del Cusco, Puno, Junín, Cerro del Pasco, ¿no? Que son las zonas ganaderas, Cajamarca, que dan lugar a todo este tipo de enfermedades, ¿no? Ven ustedes a básicamente toda la Sierra Central, ¿no? Cuando viene un paciente con una tumoración hepática, ¿no? Pueden pensar un hepatocarcinoma, ¿no? Pero lo primero que van a ver ustedes es pensar en una quiste hidratídico, ¿no? Y la procedencia es muy importante, ¿no? Mira, de la zona de la sierra, como es Cusco, Puno, Pasco, Junín, ¿no? Que generalmente vienen con este tipo, ¿no? Van a ver que no tiene bajada de peso, simplemente dolor abdominal, dolor torácico, como vamos a ver más adelante en la clínica, ¿no? Entonces, sospechar de esta patología viendo justamente la cadena epidemiológica. Siguiente. Verán ustedes entonces, el lóbulo derecho del hígado es afectado, ¿no? Hay una prevalencia del 60% al 85% de equinococos granulosos, de todos los casos, ¿no? Los pulmones aproximadamente 25%, también hay, es importante, un cuarto de ciento, ¿no? Otros órganos como el cerebro, músculos, riñones, huesos, páncreas, en poca proporción, pero podemos encontrar también en esos órganos, ¿no? Entonces, la afectación de un solo órgano está entre 85 a 90%, felizmente, ¿no? La prevalencia de ictiosis humana por ecografía y radiografía de tórax son altas, ¿no? Hay trabajos presentados por este investigador Moro y sus colaboradores del 2099 1999 al 2005 de 4,3 a 9,1% del punto de vista ecográfico y radiográfico. También hay otra prevalencia, ¿no? A través de las imágenes en Cerro de Pasco, que es de 5,5%, ¿no? Con un intervalo de confianza del 95%, y hay una media de 5,5, pero fluctúa entre 4,1 a 7,1% de todos los casos, ¿no? ¿Cuántos casos fueron estudiados? 949, de los cuales 52 salieron positivos. Siguiente. Entonces, la ictiosis es a nivel global, como ven. ¿Quiénes están exceptuados? Generalmente toda la región, ¿no? Norte, ¿no? Como es Estados Unidos, Canadá, Australia, ¿no? Mientras que en todo el sur sí tenemos contaminado. Igualmente, ¿no? Hay toda la zona de Rusia, ¿no? El África también. Siguiente. ¿Cuál es el cuadro clínico de esta enfermedad, del Echinococcus granuloso? Mencionábamos que el crecimiento de este quiste nuclear puede pasar desde 5 años a 20 años antes de dar síntomas, ¿no? En la gran mayoría, por crecimiento de un tumor, van a la consulta médica, ¿no?
El primer signo es la presión del quiste en expansión, ¿no? A otros órganos lo presiona, ¿no? Si es en el hígado, obviamente a las vías biliares puede presionar, ¿no? Colédoco, ¿no? En el cerebro, obviamente, puede haber algún tipo de alteración motora cuando está presionando alguna arteria, ¿no? Tal es así que en el hígado presionan los conductos biliares y las venas porta y hepática, ¿no? A la vena cava inferior también. ¿Qué va a producir? Colestasis, pues, ¿no? Se incremento de qué? De bilirrubina, ¿no? Hipertensión portal va a dar lugar a eso, obstrucción venosa, o también un síndrome muy conocido que es el de Budd-Chiari, ¿no? Colestasis, bilirrubina incrementada, ictericia, ¿no? Todos los ojos amarillos, la piel amarilla. Obviamente ocasiona dolor y rotura en el árbol biliar, ¿no? Los pulmones, generalmente el quiste provoca tos, disnea y dolor torácico, ¿no? Al toser. A veces puede producir un poco de sangrado también, ¿no? En el 20% de los casos se produce rotura del quiste, ocasionando fiebre, urticaria, anafilaxis y muerte. Como ven ustedes, ese líquido es muy importante extraerlo de manera apropiada. Siguiente. La rotura de un quiste condiciona la diseminación de miles de protoescoles. Puede diseminarse a otros órganos, ¿no? Tal es así que en el hueso es responsable de la erosión de la cavidad medular y del hueso en sí mismo, ¿no? Puede ser muy quebradizo este hueso, ¿no? En el cerebro puede parecer lesiones graves como consecuencia del crecimiento tumoriforme del quiste en el cerebro, ¿no? Puede haber afasia, etcétera, ¿no? Siguiente. Radiológicamente vamos a ver nosotros aquí, por ejemplo, las flechas blancas, ¿no? Van a ver que están los quistes hidatídicos múltiples, ¿no? Van a ver uno, dos, tres, cuatro, ¿no? Cuatro de ellos, de locación bilateral en algunos de ellos basales, ¿no? Siguiente, la placa radiográfica entonces nos ayuda bastante. Acá tenemos otra placa radiográfica donde vamos a ver nosotros este quiste y el signo de la serpiente. Ven ahí en el lobo, en el hemisferio derecho, ¿no? Cómo está ahí como una serpiente, ¿no? Siguiente, en esta imagen radiográfica también vamos a ver el signo del camalote. Ven ustedes ahí este quiste gigante, ¿no? De una toma lateral, ¿no? De una toma lateral, donde van a ver como una camalote, ¿no? Efectivamente, ¿no? Ahí está el líquido. Y también vamos a ver nosotros en la toma frontal el signo de menisco, ¿no? La flecha blanca, ¿no? Como un mordisco. Y del camalote, igualmente en la toma frontal, la flecha roja, ¿no? Camalote porque obviamente tiene que ver mucho con obviamente con la marca, ¿no? Siguiente. Vamos a ver acá justamente estas vísceras, ¿no? Que ven ustedes claramente, ya lo van a reconocer, este quiste, ¿no? Mire el tamaño que tiene, pero eso puede crecer, como dice, hasta 20 centímetros, pero en varios años, ¿no? Siguiente, un hígado con esa característica, ni modo, nunca más, ¿no? ¿Cómo hacemos entonces el diagnóstico? El diagnóstico es clínico, con los antecedentes, a qué se dedica el paciente, ¿no? Generalmente a la ganadería, a la agricultura. Probablemente le preguntan si hay la presencia de perros, van a decir, sí, tengo unos 10 perros para que cuiden los animales, ¿no? El otro punto importante también es la signología de cada órgano, como ya mencionamos, el hígado, la ictericia, la colestasis, ¿no? En el pulmón, básicamente, el dolor torácico, ¿no? La tos que puede ser presente, ¿no? Entonces, en el laboratorio vamos a tomar un hemograma, que va a haber una leucopenia, una trombocitopenia inespecífica, puede haber una eosinofilia leve, ¿no? Generalmente en parásitos se eleva eso, pruebas hepáticas inespecíficas, fugal de material antigénico, ¿no? El diagnóstico radiológico, muy importante, básicamente las ecografías, las tomografías del quiste, como vamos a ver más adelante. Las pruebas serológicas pueden ser útiles, pero los resultados son negativos en el 10% a 40% de las infecciones, ¿no? Entonces tenemos que hacer unidad clínica, ¿no? ¿Cuál es la clínica? ¿Cuál es la epidemiología? Y luego con los exámenes podemos confirmar.
Lo más exacto es la ELISA, anticuerpos para poblaciones no sintomáticas. El PCR está de moda actualmente, ¿no? Siguiente, pruebas genómicas que nos ayudan a determinar, ¿no? Otra prueba es el examen de sangre, como mencionábamos, el hemograma, pero va a haber poca eosinofilia leve en el 10% de los casos, ¿no? No es muy patognomónico, básicamente, el hemograma, ¿no? Desde el punto de vista inmunológico, podemos emplear las pruebas o los métodos de hemaglutinación indirecta, el ELISA para IgG, inmunoprecipitación, el Western blot, que con bastante fuerza últimamente, y el PCR, ¿no? Siguiente. El examen parasitológico también nos va a ayudar, por supuesto, ¿no? Observación de las membranas, ¿no? Cómo está la membrana germinativa, las cutículas, presencia de vesículas hijas, escólisis o ganchitos que podemos encontrar nosotros en un examen de eso, ¿no? Si contamos nosotros con el quiste y la arenilla hidática, obviamente tenemos que hacer un centrifugado de este líquido hidático. Ve los ganchitos, los protoescoles invaginados, los protoescoles evaginados y también la arenilla, ¿no? Con mucho cuidado, con guantes para no ser contaminados, ¿no? Siguiente. Aquí, obviamente, imagen muy importante de la OMS, ¿no? Sobre equinococcus quística y tratamiento estratificado según el estadio del quiste, ¿no? Van a ver ustedes acá la clasificación de etapa de OMS. Acuérdense que este es crónico, de larga data, de 5 años hasta 20 años. Lo van a clasificar, ¿no? Al quiste, ¿no? Equinococo 1, 2, el 3A, el 3B, el quiste equinococo 4 y el equinococo 5, ¿no? De esa manera van a ver ustedes en la columna de la descripción, ¿no? El escenario, si está activo o inactivo, como ven en el 4 y en el 5 están inactivos. El tamaño, ¿no? Generalmente el tipo 1 es de menor de 5 y el 2 es mayor de, perdón, de menor de 5 y mayor de 5 es el 1. El tratamiento preferido es el albendazol solo, mientras en el mayor de 5 es el albendazol más un PAIR, ¿no? ¿Qué significa PAIR? No, es una metodología: P de punción, A de aspiración, I de inyección y R de reaspiración. Esa inyección básicamente para hacer el lavado, ¿no? Y el tratamiento alternativo generalmente es punción, aspiración y reaspiración, ¿no? Vemos nosotros, por ejemplo, en el C2, ¿no? Puede haber también en el tratamiento preferido, ¿no? Albendazol más cateterismo modificado o cirugía, ¿no? Igualmente en el tipo 3B, vamos a ver el tratamiento preferido, albendazol más cateterismo, cirugía, y en el alternativo, el cateterismo modificado, ¿no? Entonces, ven ustedes, esta clasificación es importante para que se pueda dar y no tener justamente el tema del shock anafiláctico, ¿no? ¿Correcto? El 4 y el 5 están inactivos, ¿no? De esta clasificación. ¿Por qué? Porque el 4, por ejemplo, quiste con contenido hipoicoico o hiperecoico heterogéneo sin quistas hijas, ¿no? Por eso le dicen que está inactivo. Y el 5, pared sólida, más está calcificado, prácticamente inactivo, ¿no? Entonces, para esos dos no hay tratamiento, por supuesto, ¿no? El albendazol se administra a dosis de 10 a 15 miligramos por kilo al día, dividido en dos tomas. La dosis habitual para adultos es de 400 miligramos 2 veces al día, ¿no? Eso es lo que tenemos que tener presente, el tratamiento médico para el quiste hidratídico, ¿no? Siguiente. Y vamos a observar también la clasificación ecográfica de los quistes por Echinococcus y tiene una sensibilidad, ojo, del 90-95% la ecografía, ¿no? Y van a ver acá en el lado izquierdo, ¿no? La lesión quística, la forma activa en la parte 2 y 3, en la parte 4 es transicional, y como mencionamos nosotros en la creación de la OV, ¿no? Vamos a ver la forma inactiva ecográficamente, el 4 y el 5 están inactivos, ¿no? Siguiente.
Ahí vamos a ver el quiste de Etíoco, ¿no? Repitiendo una toma, de una tomografía computarizada. Es un quiste multilocular en el hígado, ¿no? Siguiente. ¿Cuál es el tratamiento de este quiste, no? Básicamente es la cirugía radical y no radical, ¿no? Que es lo que mencionábamos nosotros con el país, aspirar el contenido del líquido para eliminar todo el líquido y la arenilla. Posteriormente se aplica la formalina para matar y detoxificar el líquido remanente, ¿no? Es la inyección y finalmente se hace la hemolía formando una bolsa marsupial y se sutura, ¿no? Esa es la parte quirúrgica del quiste, ¿no? ¿Ya? Y tenemos el tratamiento médico, mencionábamos nosotros el albendazol, el mebendazol o el praziquantel, que también es importante, ¿no? Antiparasitario, ¿no? El albendazol mencionaba que la dosis de 10 miligramos a 15 miligramos, una toma, desayuno por 4 ciclos de 30 días cada uno, ¿no? Va a depender de eso, ¿no? Controles hematológicos en estos pacientes con Echinococcus granuloso. Siguiente. Brevemente vamos a ver nosotros acá el tratamiento de quinococcus, que ya lo vimos más ahí en la imagen anterior, ¿no? Estadios de quiste. Sería eh, siguiente, por favor. ¿Cuáles son las medidas de prevención y control de la hiratidosis? Higiene personal adecuada, lavado de manos, de utensilios de cocina en donde hay perros. Los perros, lamentablemente, acá tenemos perros también en todos los mercados, ¿no? Evitar presencia de perros cerca de los mataderos, definitivamente, ¿no? Si no ingieren un quiste y no hay cuándo terminar con el quiste hidratídico, ¿no? Evitar darles vísceras a animales sacrificados. Eso es lo que lamentablemente se hace en estos matarifes o camales clandestinos que hay en Huaral, hay en Turín, un poco de la Lima Norte y Sur Chico, ¿no? Igualmente la formación acerca de la transmisión de la infección y el papel de los perros en el ciclo vital del céstodo, tenemos que difundir para que también haya toma de conciencia desde la etapa escolar, básicamente la primaria. Son cuando absorben de manera inocente todos los seres humanos. Siguiente, la imagen donde ven ustedes lo importante que los vacunos, los caprinos ovinos, también el ser humano juega un papel importante dentro de los hospederos intermediarios de esta hiatiosis, ¿no? Siguiente, esto no debe hacerse, ¿no? Darle vísceras a los animales, especialmente a los perros. Siguiente, rápidamente vamos a ver en el poco tiempo que queda la equinococcus multiluculares, muy parecido al equinococcus granuloso. Sin embargo, acá lo que vamos a encontrar básicamente que los zorros y lobos son también como en perros y los gatos en las granjas, tiene que ver mucho con el Echinococos multiloculares, ¿no? Zorros y lobos. Los huéspedes intermediarios que albergan el quiste son los roedores, ojo, ¿no? Ratones, ratas de agua, etcétera, ¿no? El ser humano se infecta con quistes por contacto con heces de zorro, de perros o gatos contaminados con huevos. Mucho cuidado los que tienen pues gatos, perros, ¿no? Como mascotas, ¿no? Personas que trabajan con pieles pueden infectarse con el polvo fecal que contengan los huevos, definitivamente, ¿no? Siguiente. Igualmente que los huevos ingeridos eclosionan en el intestino para liberar la oncósfera, torrente sanguíneo y se depositan en estos órganos diana, que es el hígado y los pulmones, ¿no? ¿Qué van a dar? Quiste hidratídico alveolar. Se desarrolla con una estructura, el quiste crece por gemación exógena, por lo que puede remediar un carcinoma. Muchos de ellos hay que ser diagnóstico diferenciado con un carcinoma, ¿no? En el hígado. Lo que se llama un hepatocarcinoma, que es definitivamente es bastante mortal, ¿no? Los quistes individuales son estériles y rara vez producen protoescoles. Primera diferencia con
los escólices de la Echinococcus granuloso. Siguiente. Ahí van a ver las características de las 4 especies de Echinococcus, ¿no? Más importante para el ser humano, el granuloso, el multilocularis, el Echinococcus boyeli y el Echinococcus oligartus, ¿no? Miren, también tenemos los componentes del quiste, ¿no? Que es lo que tienen, ¿no? Y también el crecimiento de los quistes, ¿no? Por ejemplo, el granuloso, ¿no? Generalmente, pues, se brotan internamente dentro de la cavidad quística, luego se vacuolan y se convierten en cápsulas cría. Los protoescolis se desarrollan dentro de las cápsulas de las crías, ¿no? Igualmente va a pasar con los otros tipos de quinococos, como es el multiluculares, ¿no? Generalmente, pues, esto puede dar lugar o primero dentro del quiste y de forma exógena para infiltrarse en el tejido del huésped, ¿no? La capa germinativa puede defenderse y hacer metástasis a otros órganos, por supuesto, puede diseminarse, puede difundir a otros órganos a distancia, ¿no? Siguiente, ahí tienen ustedes el ciclo vital de este quinococo multinucleares. El perro tiene que ver mucho también, los lobos, los zorros, los gatos, ¿no? Se produce digamos, el adulto en este intestino delgado de este perro y eliminan los huevos embrionados, ¿no? Y también nuevamente el ser humano de manera accidental puede contaminarse, ¿no? Y obviamente en las vísceras el ratón, ¿no? Y el ratón de agua puede contaminarse, ¿no? Tal suerte que hay que tener mucho cuidado con justamente estos quistes al ingerir estos perritos, ¿no? Siguiente. El cuadro clínico básicamente está dado en el hígado. Estos quistes pueden llegar a imitar un carcinoma, un hepatomegalia, obstrucción biliar y portal. Ya no se diferenciar el hepato es justamente el quiste hidatídico. La desnutrición puede darse también la ascitis, el acúmulo de agua abdominal, hipertensión portal producido por el coco multilucularis, confiere un aspecto de cirrosis hepática, ¿no? Por supuesto, pero una vez que uno opera, vuelve todo a su normalidad. Pero si son varios, hay que tener mucho en cuenta para tomar una decisión quirúrgica, ¿no? Tenemos entonces la ingesta de albendazol, ¿no? La tasa de mortalidad sin tratamiento es de más o menos 70% en personas infectadas, no acuden al sistema de salud, ¿no? Siguiente. El diagnóstico del laboratorio, básicamente del equilibrio multiluclear, no presenta protoescolis y el material se parece a un carcinoma, ¿no? Las pruebas radiológicas son útiles para su diagnóstico. Como mencionamos, hay una imagen de una tomografía de hígado, que son varios, ¿no? Es decir, no es granuloso, sino multilucular, ¿no? Nuevamente, el tratamiento es quirúrgico y también la ingesta de albendazol, mebendazol, ¿no? Siguiente. Aquí tenemos el abordaje de tratamiento por estadio específico para el Echinococcus multilocular o también llamado alveolar, ¿no? La clasificación de HOMO básicamente uno, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Hay 2, 3, ¿no? Y se sugirió, obviamente, en el tratamiento, en los tres últimos, en el 3, en el 4, y el 4N1, ¿no? Tratamiento intervencionista, ¿no? Cirugía, terapia de drogas, básicamente en todas las etapas clasificatorias. Se sugirió también, obviamente, la recesión radical, ¿no? Controles de este quiste hidatídico, ¿no? A través de imágenes, ¿no? Como es la tomografía. También considerar de manera importante también la recesión radical, ¿no? Y cada estadio, cómo debemos actuar en lo que es Echinococcus alveolar, ¿no? Siguiente. No, eso sería en cuanto a la parte de hidatidosis, ¿no? Que era el tema del día de hoy. No sé si hay alguna pregunta. Eh, Johan, Parece que no, doctor. pues si yo pregunto.
¿Qué usarían ustedes en el tratamiento? ¿No? ¿Usaría mebendazol, ketoconazol, albendazol? ¿Qué dicen? ¿Qué dice Nikita Daniel Hidalgo? ¿Qué usarían para el tratamiento? Nikita, ¿Me vendasó el doctor? sí, albendazol, ¿no? Muy bien. ¿Y cuál sería la dosis, Nikita? Ah, no recuerdo ahora, doctor. 10 a 15 miligramos por kilo de peso, ¿no? Máximo 400 miligramos 2 veces al día, ¿no? Por 30 días. Correcto, ¿no? ¿Qué signos vamos a buscar nosotros en las imágenes radiológicas? En una toma de tórax, en el pulmón. ¿Qué dice Miguel Ángel Alfaro? ¿Qué buscamos? O levanta la mano el que desea. Muy bien, Vania. ¿Qué buscaríamos, El signo Vania? de camalote. El signo de camalote, doctor. Muy bien, pues vamos a buscar el signo del camolote, el signo del mordisco, el signo de la serpiente, ¿no? Va a ser ovalada justamente, ¿no? Va a haber en la clínica tos, dolor torácico, ¿no? Muy bien, chicos. Ya, entonces, no habiendo preguntas, vamos a dar por concluido nuestra sesión del día de hoy. En cuanto a quistiatídico, ¿no? Es un manejo, digamos, médico, quirúrgico, va a depender, ¿no? Como han visto ustedes en la tabla de la OMS, que es lo que más conviene para cada ítem, ¿no? Bien, no habiendo preguntas, solamente me queda despedirlo, que tengan bonitas noches, hasta el día del examen. Un abrazo a cada uno. Buenas noches. Listo, doctor. Muchas gracias por la clase del día de hoy. Buenas noches. Muy bien, yo. Buenas noches. Chicos, un momento, por favor, que se va a descargar la asistencia. Xiomara, por favor, si te puedes encargar y